presidente, ciudadanos legisladores, como ustedes recordarán, este dictamen fue suspendido a las 3 de la mañana, la sesión pasada, la ley de consulta popular, porque contenía vicios en el propio dictamen y, al parecer, acuerdos que se suscribieron en este instrumento perverso denominado Pacto por México, que no fueron respetados. Nosotros creemos que esta reforma, que esta ley de consulta popular restringe lo postulado en el artículo 35 constitucional, pero además es una reforma engañosa. Es otra reforma utilizada como moneda de cambio. La nueva redacción que se va a proponer más tarde, en su momento procesal, no resuelve el problema que planteamos ese día en la madrugada. Por eso creemos que es una reforma gatopardista, es una reforma de simulación, es una reforma engañabobos, no resuelve el asunto de fondo y voy a decir por qué. En el artículo 41 se va a proponer una nueva redacción, que era la discusión que sosteníamos sobre la intervención del Ejecutivo en la difusión de la consulta popular de acuerdo con los tiempos oficiales que mantenía. Nosotros estuvimos en contra por esto, porque se contenía y se afirmaba como juez y parte el Ejecutivo Federal. Hoy, para resolverlo y para lograr el voto de los que estaban en ese momento en contra, se establece un artículo, una modificación que no resuelve en el 41. Sí se elimina al presidente de la República en su párrafo tercero, pero el artículo 41 queda como sigue: el instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que han sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes, subrayo, presentada la petición, a través de los tiempos oficiales les corresponde administrar para sus propios fines. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que van a difundir la consulta de nueva cuenta serán solamente 3 entes, o el 2% de los ciudadanos que están en la lista nominal del Ejecutivo Federal o del 33% de la Cámara. El problema sigue subsistiendo porque el Ejecutivo Federal tendrá mucha mayor penetración en medios oficiales de sus tiempos oficiales. ¿Qué hubiera sido deseable si habrían querido resolver este problema? Hubiesen dejado al Instituto Nacional de Elecciones administrar los tiempos oficiales de cada uno de los entes señalados en el artículo 41. Esta reforma es engañabobos, es lo mismo que contenía anteriormente, pero con otro lenguaje. Por eso nosotros no nos dejamos engañar, porque además en este momento están presentando la modificación al 41. Pero déjenme decirles que otros errores hay. Lo mismo ocurre en el artículo 28, en donde se estipula que cuando la petición provenga de los ciudadanos, la Suprema Corte de Justicia resolverá sobre su constitucionalidad. Si el 2% de electores inscritos en la lista nominal ha solicitado la consulta, el establecimiento de dicho filtro resulta absurdo e innecesario, ya que la Corte se configura como un órgano jurisdiccional que resuelve conflictos que ya existen y no tiene como misión prevenir aquellos que no han sucedido. Aunado a esto, la ley establece candados en los que se estipula que no podrá ser objeto de consulta popular la materia electoral, los ingresos y los gastos del Estado.
Por ejemplo, el tema de los plurinominales que yo comparto no podrá ser consultado. El tema de la representación proporcional o de la reelección o de los gastos o del presupuesto, de la corrupción y de los excesos no serán motivos de consulta popular. Pero además de esto, resulta absurdo el plantear que la petición de la consulta popular solo se podrá realizar a partir del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo en que se realice la jornada electoral federal. Es decir, que el gobierno podrá efectuar los más grandes atropellos en contra de la nación siempre y cuando se realicen en el primer año, ya que no habrá ningún mecanismo que permita a la gente manifestarse en contra. También la restricción que propone que los ciudadanos no podrán suscribir 2 o más consultas populares en el mismo proceso. Esto representa un freno absurdo e indignante. De aprobarse lo anterior, obligará a los mexicanos a elegir una sola de las causas para manifestar su opinión, aun cuando existan más temas que los afecten de manera directa. Nosotros no estamos de acuerdo en que se engañe a la población, en que se engañe a la ciudadanía. Fíjense bien en la propuesta que nos van a presentar en el artículo 41. Voy a dejar para la discusión el artículo 35 constitucional, pero en el artículo 41, la nueva propuesta que nos propone la comisión dictaminadora es verdaderamente gatopardista, es engañabobos, no es más que lo mismo, porque finalmente el Ejecutivo actuará como juez y parte. Los dos otros entes, el 2% y la Cámara de Diputados con su 33%, no tendrán en la práctica la misma fuerza ni la misma capacidad de difusión de la publicidad de su interés. Supongamos el ejemplo de la energética o cualquier otra. El Ejecutivo tendrá mucho mayor tiempo para defender su proyecto en contra de los diputados en su 33%, concluyo, presidente, y el 2% de la lista nominal. Véanla bien, miren, esta ley tiene 8 días de cocinarse. Se presentó el 4 de diciembre, el día 6 se quería aprobar por la madrugada del 7, se suspendió la elección. Es la única ley que yo recuerdo en la historia que de presentarse la iniciativa a la aprobación de la ley duró 48 horas. Ahora son 5 días, pero no está bien meditada, no está bien reflexionada, está liberada de manera correcta en esta legislatura. Presidente, le pediría plasme un documento que fin de semana preparé sobre este tema, atendiendo el derecho comparado. En ninguna parte del mundo existen estos filtros, estos obstáculos a la consulta popular o a consultas ciudadanas en todos los órganos, en todos los organismos jurídicos nacionales. Presidente, muchas gracias por su atención y su tolerancia. Movimiento Ciudadano votará en contra por la incongruencia de la propuesta.